que hay que grabar. Se llama... Ah, ya está la grabación, ¿verdad? Perfecto, entonces sí, no hay problema. Ya está ya. Entonces vamos a pasar a traer el material, ¿está bien? Bueno, el tema es magnetismo, ¿verdad? Y este es uno de los materiales donde explica un poco la teoría del magnetismo, que tiene que ver con justamente los imanes. Entonces acá habla justamente de los antecedentes, que las primeras observaciones se hicieron en Grecia, en la ciudad de Magnesia, y de ahí viene el nombre de magnetismo. Y que tiene que ver con los efectos magnéticos, justamente tienen que ver con el movimiento de los electrones que están contenidos en los átomos, ¿no? Entonces, hay una clasificación de materiales magnéticos, primeramente los tipos de materiales que tienen que ver con si son temporales o si son permanentes, ¿verdad? Y por otro lado, de si son magnetizables y en qué medida son magnetizables o no son magnetizables, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación de sustancias magnéticas. ¿Está? Hay imanes naturales, la piedra que justamente se encontró en esa ciudad de Grecia y llamó la atención de los científicos de la época, y de ahí el nombre, como habíamos dicho. Pero básicamente la definición del imán, ¿verdad?, que es un material que tiene propiedad de atraer el hierro, el cobalto y níquel, ¿verdad? Y esa propiedad es la que recibe el nombre de magnetismo, esa propiedad. Entonces, tiene propiedad de atracción, pero también tiene propiedad de atracción en diferente medida y no tiene o no se observa propiedad de atracción con ciertos materiales, y de ahí se clasifican los tipos de materiales otra vez. Acá están los objetivos que dice este material. Dice describir las características de los elementos, reflexionar la importancia, indicar las propiedades, conocer iniciar la importancia de los temas, etcétera, etcétera. En resumen, acá dice que es un fenómeno extendido a todos los átomos con desequilibrio magnético. ¿De dónde sale eso? Justamente de la teoría magnética, que indica que todo material está compuesto por moléculas que son como imanes elementales, las moléculas magnéticas que son como imanes elementales o microimanes, y que si esos imanes están ordenados, la sustancia presenta propiedades magnéticas, se presenta como un imán. Y si están desordenados, entonces no presenta esa propiedad. Y otra vez, dependiendo de si ese desorden se puede ordenar con mayor o menor dificultad o no se puede ordenar, no es posible. Entonces ahí está la clasificación, y ahí hablamos de materiales ferromagnéticos, son los que se magnetizan con facilidad, pero que también con facilidad pierde esa propiedad, ¿no? Entonces son imanes temporales. Están los materiales paramagnéticos, que se magnetizan muy poco, pero que conservan sus propiedades, serían los imanes permanentes. Y están los materiales que no se imantan, no se puede convertir en imán, no se imantan ni temporalmente, y obviamente tampoco en forma permanente, no ocurre la imantación. Esos son los materiales diamagnéticos. Entonces esos son justamente básicamente, porque hay muchas subclasificaciones otra vez en algunos textos, pero básicamente serían estas las tres clasificaciones que vamos a estudiar. Entonces acá habla de hierro, cobalto y níquel, que son los materiales que normalmente son atraídos, ¿está? Y define el imán como un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro, cobalto y níquel, ¿está? Los materiales
que manifiestan su propiedades de forma permanente pueden ser naturales, como la magnetita, que es la piedra que se encontró en la naturaleza ya históricamente, o artificiales obtenidos a partir de aleación de diferentes metales. Son los que el ser humano creó para su uso. Imanes naturales está como piedra en la naturaleza. Imanes artificiales son los que han sido magnetizados. ¿Cómo se magnetiza? Y podría ser por frotamiento, por contacto o por medio de una corriente eléctrica. Frotamiento, ya se entiende, ¿verdad? Friccionar dos objetos y bueno, eh, queda uno con carga eléctrica. Por contacto, cuando uno que ya está cargado le transfiere al otro. Y por medio de una corriente eléctrica, cuando la corriente forma un campo y dentro de ese campo introducimos un material que se puede magnetizar. Entonces queda magnetizado. Ahora, puede ser permanente, puede ser temporal y también puede ser que no se magnetice, ¿verdad? De hecho, acá dice, no toda sustancia puede ser imantada. Depende de la naturaleza de los átomos que la forman. No todos se pueden imantar. ¿Cuáles no se pueden imantar? Y los diamagnéticos. ¿Cuáles se pueden imantar con facilidad? Habíamos dicho los ferromagnéticos, que son temporales, se desimantan fácilmente. ¿Cuáles cuesta imantar? Son los paramagnéticos. Pero los paramagnéticos, por más que cueste imantar, una vez que se obtenga esa imantación, permanecen imantados. O sea, son permanentes. Si yo quiero construir un imán de un metal, que es un material magnético, entonces tengo que usar un material paramagnético. Si lo que quiero es hacer un imán temporal nomás, que cuando yo quiero sea imán y cuando no quiero no sea imán, entonces debo usar un material ferromagnético. ¿No? Y un material que no se magnetiza, ¿no? Que yo quiero construir un artefacto, un aparato y no quiero que se imante ni mucho, ni poco, ni por tiempo, no quiero lo que se imante, entonces tengo que asegurarme que ese material con el cual está constituido, sea un material diamagnético. Entonces ahí yo garantizo que no tenga inconveniente de que se imante, ¿verdad? Si ese es el caso. Una aplicación entonces del magnetismo justamente es la famosa brújula que utiliza la propiedad que tiene el mismo planeta de comportarse como un imán gigantesco, ¿verdad? Con una pequeña propiedad magnética, pero que ya sirve para que otro imán que gira libremente, que tiene un eje, que tiene un indicador, entonces se alinee con el campo del imán planetario, por decir así, y entonces marca una posición, ¿verdad? Esa posición es justamente la posición de los polos opuestos a la que tiene la brújula. A los extremos de la brújula tiene unos polos, ¿verdad? Unos polos magnéticos, y justamente se alinean en forma invertida justamente porque la propiedad es que los polos opuestos se atraen. O sea, el polo que apunta al norte, en realidad es si mi brújula es el norte, que yo tengo como referencia, entonces donde apunta en realidad es el norte geográfico, pero el norte geográfico es el sur magnético y viceversa. El lado de la aguja que apunta hacia el sur es el sur de la brújula, sur magnético, pero sería sur geográfico, pero en realidad es un norte magnético, o sea, hacia el, el Ártico, hacia el norte geográfico, tenemos un sur magnético, y hacia el sur, hacia la Antártida, es el sur para nosotros, ¿verdad? Nuestra convención es que hacia ahí le llamamos sur, ¿verdad? Sur geográfico, pero magnéticamente es un norte porque se alinea con el sur de la brújula. La brújula entonces marca hacia el sur ahí, pero en realidad está apuntando hacia el norte magnético del planeta. ¿Verdad? Eso es lo que hay que entender.
Acá tenemos otra aplicación, dice también, ¿verdad? Una caja o chasis, el limbo o esfera graduada, la aguja imantada. El magnetismo de la Tierra es el resultado del movimiento que se produce dentro de ella y dicen que ese magnetismo va cambiando de posición cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años. De hecho, que se está desplazando siempre e incluso, según los científicos, que anteriormente estaba totalmente invertido, ¿no? Entonces, es por el magnetismo que va rotando también. ¿Está? Y bueno, hasta ahí es la presentación con este material y pasamos entonces al otro. ¿Está? Fundamento del magnetismo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la definición de magnetismo, la capacidad de cierta sustancia para atraer el hierro y algunos de sus derivados. El campo magnético es la zona espacial alrededor del imán que se encuentra afectado por el mismo y sus propiedades. Las líneas de fuerza, esas líneas son imaginarias, ¿tá? Pero se considera que son cerradas, un circuito magnético cerrado y por convención va del lado norte al lado sur, ¿tá? Y se asocia con un vector que es la inducción magnética y se mide en teslas. Vamos a ver en la parte de magnitudes magnéticas justamente las líneas. Esta, se considera que el campo está formado por líneas porque en este experimento de las limaduras que se colocan sobre un papel y debajo un imán, entonces se observa que las limaduras toman la forma de ciertas líneas. Entonces se considera que el campo está formado por líneas y la cantidad de líneas es justamente la que compone el campo magnético. Entonces el total de líneas magnéticas justamente es una magnitud magnética eh, que justamente el total de líneas se mide en Tesla o en Maxwell o en Weber, ¿verdad? En Weber está el total de líneas, ¿está? Y el total de líneas por unidad de superficie se mide en Tesla o en Gauss, ¿verdad? Son las dos magnitudes magnéticas, ¿está? Eh, se representa por la letra B, en este caso la inducción magnética, ¿está? Y el total de líneas es el famoso flujo magnético, ¿está? Y el número de líneas por metro cuadrado o por unidad de superficie, dependiendo del sistema, entonces la inducción magnética, ¿está? La inducción magnética se representa por la letra B y el flujo magnético se representa por la letra Phi. Letra G, vamos a ver más adelante esto, obviamente, entonces no se preocupen. Acá pasamos justamente a ver lo que se conoce como flujo magnético, que es el total de líneas, ¿verdad? Total de líneas. Entonces, uno puede hallar el flujo multiplicando el número de líneas por el área y por el ángulo, coseno del ángulo, ¿está? Entre la superficie y la inducción. La inducción tiene una dirección y la superficie tiene también una dirección. Entonces, dependiendo del ángulo que conformen, entonces el flujo va a ser máximo cuando tiene forma perpendicular y va a ser mínimo cuando está alineado, cuando está paralelo. Justamente el señor Faraday determinó su ley, ¿verdad? Que sirve para calcular la fuerza sobre un material el cual se magnetiza, en este caso un conductor, cuando se introduce en un campo magnético y se hace circular una corriente eléctrica para que genere magnetismo. Entonces, dependiendo del sentido de corriente y dependiendo del sentido del campo, este material sufre una fuerza que lo impulsa hacia un lado y esa fuerza viene dada por la regla de la mano izquierda, ¿no? Entonces, dependiendo de
de la ubicación de los dedos. El pulgar indica hacia dónde va la fuerza. Y, ¿verdad?, que representa la corriente, está representada por el dedo medio, entonces representa también hacia dónde va la corriente. Y la letra B, que es la inducción, representada por el índice, indica el sentido del campo. En este caso, el campo va de norte a sur. Yo tengo que apuntar hacia el sur siempre, dependiendo de cómo ponga mi imán. Entonces, ese dedo va a apuntar hacia un lado, por ejemplo, ahora apunta hacia arriba, ¿tá? Y la corriente está viniendo hacia el observador, hacia adelante. Entonces ahí está el dedo medio. Y fíjense hacia dónde apunta el pulgar. Entonces ese pulgar indica hacia dónde es la fuerza que se le aplica a ese conductor. Quiere decir que cuando circula corriente, ese conductor se va a mover hacia la izquierda. Eso nomás nos está diciendo. ¿Yo qué puedo cambiar ahí? Puedo cambiar la polaridad, puedo dar vuelta a mi imán y poner el norte arriba y el sur abajo, ¿está? Y entonces la fuerza va a cambiar, en vez de ir hacia la izquierda, va a ir hacia la derecha. O también puedo cambiar el sentido de corriente, en vez de que la corriente venga hacia el observador, se va a alejar del observador y también en ese caso la fuerza va a cambiar, va a ser hacia la derecha. Ahora, si cambio los dos, si cambio de polaridad, los polos, y también cambio el sentido de corriente, entonces la fuerza va a seguir manteniendo ese sentido que está indicado ahí en el dibujo. ¿Tá? Entonces, con esta fórmula sencillita, si yo ordeno ILB, ordeno, primero pongo la B y después pongo la I y la L, entonces es fácil de memorizar. BIL, ¿verdad? BIL, inducción por intensidad de corriente por L, que es longitud. Entonces, ¿de qué depende la fuerza? Depende de la intensidad de corriente, depende de la cantidad de líneas que tenga, que está determinada por la inducción, cuántas líneas hay ahí, ¿tá? Son datos de laboratorio, de cuántas líneas tiene un material magnético. L sería la longitud del conductor que está dentro del campo. Obviamente, si yo tengo vueltas de ese conductor, voy a tener más longitud, ¿tá? Y también depende del ángulo, depende de qué ángulo forme ese conductor con el campo. Si el perpendicular va a ser máximo, entonces yo voy a tener la fuerza máxima, ¿tá? Y dependiendo de la ubicación, entonces puede ser mínima o nula también la fuerza, ¿tá? Eso es lo que me indica acá. Fíjense ahí, el conductor ahí está formado ya como una espira, de tal forma que en una espira una corriente va hacia un lado y la otra, en el otro lado de la espira va hacia otro lado la corriente. Entonces se forma un par magnético, ¿verdad? Un par, ¿verdad? Por un lado se le impulsa hacia un lado y también al mismo tiempo hacia el otro lado. Entonces se duplica la fuerza, ¿tá? Entonces eso hace que gire eso. Y este principio de giro es lo que se aplica en la máquina de corriente continua, en los motores, por ejemplo, justamente. Y en los generadores también, ¿verdad? Solamente que ahí se utiliza para eh, generar tensión, diferencia potencial, la fuerza electromotriz eléctrica. Y en los motores se utiliza para la fuerza mecánica. Acumular. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Podemos ver el campo que se crea alrededor de un conductor. Este es un experimento también donde se hace pasar un conductor por el centro de un papel y se coloca brújula o también se puede colocar un material magnético así en forma de polvo, limaduras. Y lo que se puede ver es que se alinean así, así. Ese es un dibujo, ¿verdad? Pero en la práctica también se ven unas líneas con el material magnético ahí. ¿Por qué? Porque se imanta. Y en el caso de la brújula se orienta en una cierta posición. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor del conductor existe un campo magnético. Eso es lo que se demuestra con esa experiencia. La inducción o la cantidad de líneas por unidad de superficie, ¿tá? Entonces tiene una constante que es 4 pi exponente a la menos 7 y esa constante es la permeabilidad, ¿tá? La permeabilidad, y eso ayuda a calcular el número de líneas por unidad. Entonces yo
multiplico, por ejemplo, la permeabilidad 4 pi exponente al menos 7 por I, que es la corriente que hago pasar por el conductor, y divido por 2pi por A, que es la distancia al conductor, y eso lo que me quiere dar a entender es que de acuerdo a la distancia al centro, eso va a cambiar, ¿verdad? A medida que está más cerca, entonces eh, yo tengo una cantidad de líneas y cuando me alejo tengo otra cantidad de líneas. Cuando la distancia es mayor, obviamente la permeabilidad es menor. Cuando la distancia es menor, la permeabilidad es mayor. ¿Está? Cuanto más cerca hay, más inducción. Cuanto más lejos hay, menos inducción y llega un momento en que ya prácticamente se anula. ¿Está? Entonces alrededor de un conductor se forma un campo magnético. Yo ese campo magnético puedo acrecentar haciendo pasar esa corriente por una espira. La espira es simplemente el mismo conductor, pero que se ha dado una vuelta completa sobre su eje. Entonces ahí se puede ver lo que es la espira. Una espira o varias espiras, dependiendo de la cantidad de espira, entonces eso se va a acrecentar. Entonces cuando yo, en vez de un conductor, simplemente yo tengo ya espira, entonces para una espira esta es la fórmula. Que recuerden acá que es la permeabilidad del vacío, 4pi exponente a la menos 7, ¿tá? Y en la corriente, y doble es justamente el radio de la espira, ¿tá? El radio de la espira. Cuando yo tengo varias vueltas, varias espiras, entonces yo lo que tengo es una bobina. Entonces la inducción, el número de líneas por unidad de área, está dada por esta fórmula, mu sub O, 4 pi exponente a la menos 7, la corriente, el número de vueltas, el número de espiras, dividido la L, que es la longitud. Cuanto más largo es, la misma cantidad de vueltas, pero está más espaciado, más largo, entonces disminuye la inducción, la concentración de línea disminuye, obviamente. Si la longitud es menor para el mismo número de vueltas, entonces aumenta la inducción, ¿tá? Porque se concentra más, eso es obvio, ¿tá? Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular ese valor de inducción. Interacción entre dos conductores. Si hacemos circular una corriente con dos conductores rectilíneos próximos y paralelos, se generan ahí una fuerza de tensión y repulsión debido al campo creado y al paso de la corriente. Entonces ahí se puede ver ahí que existen fuerzas electromecánicas entre conductores que circulan corriente. Por eso que tiene que tener un soporte importante para que no ocurra un daño mecánico en líneas que tienen ya muy alta tensión, ¿verdad? Entonces hay que encargarse de prevenir esos riesgos, mecánicos, ¿verdad? Que ocurre ese daño, ¿verdad? Porque hay una atracción, repulsión ahí, y esa fuerza que se origina puede romper el soporte donde están fijados los conductores. Por eso tiene que tener ahí una cierta eh, resistencia mecánica a ese esfuerzo. Hay un esfuerzo, una palanca ahí que le está empujando, ya sea para afuera o para adentro, dependiendo del sentido de la corriente. Fíjense ahí, se ve que si la corriente tiene el mismo sentido, las fuerzas van hacia adentro. Si la corriente tiene diferentes sentidos, la fuerza igual existe, solamente que va para afuera. ¿Tá? Y si el sentido de la corriente cambia y cambia, entonces va a ser como si fuera una palanca que le hagamos y eso va a romper si es que el soporte no tiene la suficiente resistencia mecánica. Ley de Faraday. Esta es la famosa ley de Faraday, en donde la tensión representada por la letra E depende de la cantidad de flujo el total de líneas, flujo, acá está la representación del flujo, el total de líneas dividido
el tiempo. ¿Tá? Esta es una fórmula matemática, se denomina diferencial, y acá hay un signo que indica justamente, y está interpretado justamente por la ley de Lenz, que dice que la tensión tiene un signo contrario a la causa que la produce. De ahí el signo. ¿Tá? Si tenía que ver con un sentido corriente, entonces la tensión inducida tiene el sentido corriente inverso. Eso es lo que indica. Y acá esta fórmula permite también, aprovechando la ley de Faraday, tenemos otra fórmula que es justamente para hallar la fuerza electromotriz. En este caso, en vez de calcular la fuerza, que sería en un motor, calculamos la tensión inducida o la fuerza electromotriz inducida, que sería en un generador. El flujo magnético total se puede hallar multiplicando la inducción magnética por la sección. Yo tengo la inducción, tengo la sección multiplicada, tengo el flujo magnético. Y la tensión inducida, yo puedo aplicar esta fórmula VLB, que es inducción por longitud por velocidad, ¿verdad? Y hay un signo menos ahí de la ley de Lenz, en donde nos permite calcular la tensión inducida. ¿Cómo se usa esto? Yo tengo que tener la constante de inducción, cuánto vale para este material, tengo que tener el total de corriente que hago circular por el conductor, por ejemplo, y tengo que tener en cuenta a qué velocidad introduzco dentro del campo. Entonces, dependiendo de la inducción, de la longitud del conductor que está dentro del campo y de la velocidad con que muevo, entonces voy a tener un valor de tensión inducida. La tensión inducida se puede hallar por esta fórmula VLB. Wow. Tensión inducida en una espira. Entonces, esta tensión inducida en una espira. Entonces, si el movimiento es angular, no es lineal, por ejemplo, entonces tengo que tener en cuenta el ángulo. ¿Tá? Entonces, el valor de la inducción va a ser el valor máximo que se obtenga por el seno del ángulo. ¿Tá? Y el valor de la tensión inducida, ustedes ya saben ahí, tiene que ver con la primera fórmula, ¿tá? Que hemos visto anteriormente. Y la tensión que se induce en todos los casos es una tensión senoidal, porque sabemos que en un momento dado va a estar a 90 grados y va a generar el valor máximo. En otro momento va a estar en 0 grados, va a ser el mínimo, 0. ¿Verdad? Y en el transcurso entre el máximo y el mínimo hay una variación de tensión inducida. Y eso hace que lo que se genere tiene una forma de función de corriente alterna, una función senoidal o cosenoidal, dependiendo de lo que se utilice. ¿Ya? Acá podemos ver, si en lugar de una espira se trata de una bobina, la frecuencia inducida será la misma multiplicada por el número de espiras. La misma fórmula, V por S por seno por omega por número de vueltas. Entonces, esto se puede redondear y de todo esto colocar el valor máximo. Y multiplicado por el seno lo del ángulo. El sentido de la corriente inducida debe darse por la regla de la mano derecha. La mano izquierda para motor, mano derecha para generador. Entonces, ahí podemos ver en qué consiste la regla. El campo se alinea al dedo índice, el movimiento que le doy se alinea con el dedo pulgar y el sentido de corriente se alinea con el dedo medio. Entonces, si yo muevo en un sentido y el campo tiene un sentido, norte a sur, y muevo hacia arriba, por ejemplo, ¿tá? Entonces la corriente va a venir hacia el observador. Pero si cambio uno de ellos, o cambio del lado del campo, o cambio del lado del movimiento, la corriente va a alejarse del observador. Eso es lo que nos dice este material. ¿Tá? Y acá tenemos un resumen de las magnitudes magnéticas, donde tenemos la definición específica de flujo magnético y dice, se denomina flujo magnético la cantidad de líneas de fuerza que genera un campo magnético.
La letra griega, phi, representa el flujo magnético. El sistema de unidad internacional es la unidad de medida del flujo magnético, es el Weber. La inducción magnética se representa por la letra B, y esto se refiere a la concentración o densidad de líneas que atraviesan una unidad de superficie, o sea, cuántas líneas hay por unidad de superficie, no el total, no cuántos hay, sino cuánto hay por metro cuadrado, ¿ya? Si es sistema internacional, o Tesla si es internacional. O sea, en el caso de internacional se utiliza Tesla por metro cuadrado, y en el caso del sistema antiguo, que es el sistema CGS, se utiliza Gauss. ¿Está? Y entre Gauss y Tesla hay una relación de 10.000. 10.000 Gauss es un Tesla. La intensidad de campo magnético H se representa por la letra H. ¿Está? Entonces, tiene que ver con el número de espira, con la intensidad corriente y con la longitud. Es una unidad medida en per metro, ¿está? En el sistema internacional. Y en el Gauss, que es el CGS, centímetro gramo segundo, es el oeste. Entonces, esta es otra fórmula para calcular la intensidad del campo magnético, qué tan intenso tiene. ¿Está? Y tenemos la otra magnitud magnética, de la fuerza magnetomotriz, representada por la letra F. Las líneas que es capaz de generar una bobina. ¿Está? Tiene que ver con la corriente y con el número de vueltas. Se representa por FMM o simplemente F, y la unidad medida internacional es el amperio vuelta. O sea, otra magnitud magnética, otra fórmula que vamos a utilizar. Y también tenemos la R, que es una R especialmente, y se conoce como reluctancia. La reluctancia R, se representa con la letra R, es directamente proporcional a la F, que es la fuerza magnetomotriz, inversamente proporcional al flujo. Entonces, esto tiene que ver con la famosa ley de Ohm para circuitos magnéticos, también conocida como ley de Hopkinson, en donde la R es similar a la R de resistencia de circuito eléctrico. La F representa, o es equivalente magnéticamente, es la tensión o diferencia potencial del circuito eléctrico, y el flujo representa la corriente. Entonces, fuerza magnetomotriz sobre flujo es igual a reluctancia. Esa es otra fórmula que podemos emplear para circuitos magnéticos. Otro es la permeabilidad, representada por la letra μ, la permeabilidad magnética, que dice su definición de la capacidad de tener una sustancia para atraer y dejar pasar la línea de fuerza o el campo magnético. Cuanto es más permeable, ahí sale el nombre luego de permeable o impermeable. Impermeable que no deja pasar, permeable que deja pasar. ¿Y qué tan permeable es? Es lo que podemos calcular acá. ¿Ya? La permeabilidad relativa, μ sub r, relaciona la permeabilidad absoluta con la del vacío. ¿Ya? Y la permeabilidad relativa también se puede despejar de acá. ¿Por qué? Porque la inducción es igual a la permeabilidad relativa por la inducción del vacío. Yo puedo calcular la inducción, multiplicar por la permeabilidad relativa y calcular el nivel de inducción. ¿Ya? La permeabilidad absoluta, que relaciona la intensidad de campo con la inducción, ¿está? Y se mide en Henry por metro. Entonces la fórmula sería μ igual a V sobre H. La permeabilidad del vacío tiene un valor constante que es 4 pi exponente a la menos 7. También tenemos lo que se conoce como histéresis magnética. ¿En qué consiste la histéresis magnética? Es la propiedad que tiene de imantarse justamente un material magnético, ¿tá? Y digamos de retener esa imantación. Entonces, dependiendo de qué tanto retenga esa imantación, se cumple un ciclo de
imantación y desimantación, que graficando consiste en el ciclo de histéresis, que parece una hojita. Entonces, los materiales magnéticos se pueden verificar sus características magnéticas de acuerdo al área de esa hojita, que representa el ciclo de histéresis, donde se va graficando qué tanto se va magnetizando de acuerdo a qué tanto yo aumento el campo magnético en el cual introduzco ese material de prueba. ¿Tá? Y luego decimanto otra vez. O sea que vuelvo a invertir el ciclo, por decir así, y se va decimantando y uno va graficando eso otra vez. Y entonces la relación entre la intensidad de campo y el flujo magnético, justamente eso me va a representar un valor numérico que depende del total de líneas del campo y depende de qué tanto voy logrando imantar o desimantar. Una vez yo tengo un determinado ciclo de histéresis que me sirve para conocer qué tan magnético es un material. Entonces, dependiendo del ciclo de histéresis, yo puedo determinar si un material es más o menos magnético. Y bueno, acá un pequeño resumen ya para adelantar. Estas son las fórmulas que vamos a ir empleando para el uso, ¿verdad?, en los diferentes ejercicios de aplicación de los materiales magnéticos. Y a continuación yo quisiera compartir con ustedes otro material que es un audio, una grabación, y con eso para ir cerrando el tema, ¿verdad?, de nuestro estudio de hoy. Entonces, acá voy a compartir otro material. Espera. Este tiene su forma de compartir. Compartir esto. Si me da la opción. Ahí está. Igual. Ahí ya va a pasar al material. Ustedes me avisan si se puede ver ahí y si se puede oír. Si no es así, para corregir. ¿Está bien? Hola estimados estudiantes, bienvenidos a este video. Mi nombre es Jorge Ávila y el día de ahora vamos a conocer sobre una interesante propiedad física llamada magnetismo. Lo primero que hay que conocer es de dónde proviene el término histórico de magnetismo. El término proviene de la ciudad antigua de Grecia llamada Magnesia de Tesalia. En este lugar se encontraban minerales que por sus propiedades de atraerse y repelerse resultaban muy curiosas. Dado el lugar en el que se encontraban, a estos minerales se les dio el nombre de magnetita. También se tienen registros que desde el siglo X al siglo XII los chinos desarrollaron y perfeccionaron las brújulas tanto para navegación como observación astronómica. Es importante saber de dónde se origina el magnetismo. Sabemos que la materia está formada por átomos, los cuales a su vez contienen electrones alrededor del núcleo. Cada electrón puede ser visto como un imán subatómico. Esto ocurre porque cada carga eléctrica en movimiento da origen al magnetismo.
Por lo tanto, el átomo como tal tiene propiedades magnéticas. Pero si cada átomo tiene propiedades magnéticas, ¿por qué no todos los materiales son imanes? Esto se debe a segmentos dentro de los materiales conocidos como dominios magnéticos, los cuales son segmentos donde las propiedades magnéticas internas están orientadas en la misma dirección. Para que un objeto sea un imán, todos los dominios magnéticos deben estar orientados en la misma dirección. Si los dominios magnéticos no están orientados en la misma dirección, el objeto no es un imán. ¿Cuáles son los materiales que facilitan orientar sus dominios magnéticos y convertirlos en imanes? Algunos ejemplos son el hierro, cobalto, níquel, neodimio y otras aleaciones. Si gustas, para poder comprender mejor este fenómeno de los dominios magnéticos y de la imantación, hagamos el siguiente experimento. Los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos, son los que tengo aquí. Vamos a necesitar nada más un trozo de madera, vamos a necesitar un clip, vamos a necesitar también un tornillo, puede ser un clavo, lo que tengas a disposición que sea de metal, y vamos a necesitar un imán. Puede ser que en tu casa no tengas un imán exactamente como el que aparece acá, pero cualquier imán que tengas, puede ser el de la refrigeradora, puede funcionar perfectamente. Lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestro tornillo no se encuentre imantado. Para esto es muy sencillo. Tenemos el clip, lo acercamos y como podemos observar, al intentar levantarlo, no se logra. Por más que lo intentamos de diferentes puntos, el tornillo no tiene la capacidad de levantar el clip. Como segundo paso, vamos a proceder a imantar el tornillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer tomando un imán. Se puede dejar en la superficie durante un periodo de tiempo determinado, o también se puede estar frotando el material, en este caso el tornillo, durante aproximadamente unos 30 segundos a 1 minuto aproximadamente. Para finalizar, corroboramos que una vez imantado puede ser atraído el clip con el tornillo. Posiblemente al inicio te cueste un poco, pero no hay ningún problema. Después de estar imantado durante cierto tiempo, notarás la facilidad con la cual se puede levantar el clip. Ahora bien, luego de finalizado este experimento, ¿crees que ocurriría exactamente lo mismo si en lugar del tornillo utilizáramos, por ejemplo, un trozo de madera? Dependiendo de la facilidad para orientar los dominios magnéticos, podemos tener diversos tipos de materiales. En general, se conocen como materiales ferromagnéticos a los materiales fáciles de orientar sus dominios magnéticos. Por lo tanto, son materiales fáciles de convertir en imanes, inclusive en imanes permanentes. Materiales paramagnéticos son materiales que orientan sus dominios magnéticos, pero de forma temporal, es decir, que se ven levemente atraídos por los imanes. Ejemplos de estos son el aire, el magnesio y el aluminio. Y por último, tenemos los materiales diamagnéticos. Estos materiales
siempre son repelidos por los imanes. Algunos ejemplos son el bismuto, el cobre, el oro y el grafito, entre otros. Hasta el momento hemos estado hablando mucho acerca de los imanes y algunas de sus características. Sin embargo, para poder ir profundizando un poco más, los imanes los podemos definir que cada imán siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Esas son las dos divisiones que vamos a tener para todos los imanes. Los imanes se repelen cuando estos se encuentran de frente los polos iguales. Podemos observar cómo se repelen los imanes. Esto significa que tenemos polos iguales. Sin embargo, si giro el imán, ahora tengo de frente polos opuestos. Los polos opuestos se atraen. Si acercamos el imán a la limadura de hierro, vamos a notar cómo se va formando un patrón al momento de irlo acercando. Se ve atraído y básicamente lo que estamos observando es cómo esa fuerza invisible del magnetismo se vuelve visible ante nuestros ojos. En física se considera que las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran al polo sur. A muchos se nos ha caído alguna vez un imán y hemos notado que si se parte el imán, cada parte que queda también va a tener un polo norte y un polo sur. En resumen, nunca podremos tener aislado un polo, ya sea el norte o el sur. Cuando escuchas la palabra polos, ¿no te parece algo familiar? Por supuesto, el planeta Tierra. El planeta Tierra puede ser visto como un gran imán, con su polo norte y su polo sur. Pero cuando hablamos de magnetismo, el polo sur queda en el norte y el polo norte queda en el sur. Un poco raro, ¿verdad? Pero los polos magnéticos son lo contrario a los polos geográficos. El campo magnético de la Tierra nos protege de los vientos solares, partículas de alta energía que pueden ser muy peligrosas para la vida. Cuando las partículas se desvían a los polos, ocurre un fenómeno visual muy impresionante. Se les conoce como auroras boreales si ocurren en el polo norte y auroras australes si ocurren en el polo sur. Por último, si ni al quebrar un imán se pueden perder sus propiedades magnéticas, ¿qué crees que puede hacer que un imán pierda esta propiedad? Para que un material pierda sus propiedades magnéticas, se debe elevar la temperatura hasta un punto donde sus propiedades magnéticas desaparecen. A este punto de temperatura se le conoce como temperatura de Curie y es característico para cada material. En esta clase hemos aprendido muchas cosas interesantes sobre magnetismo. Hemos aprendido cómo es que se forman los imanes, hemos aprendido por qué unos materiales funcionan como imanes y otros no. También realizamos un par de experimentos sumamente sencillos que fácilmente puedes hacer en tu casa. También aprendimos un poco sobre el campo magnético de la Tierra y cómo éste nos protege de ciertas partículas cargadas que vienen del Sol. Esperamos que hayas disfrutado mucho de esta clase, que hayas logrado aprender sobre magnetismo y te dejamos unas cuantas preguntas para que puedas resolver en tu casa.
Pero los mismos médicos están... Sí, así es. Y bueno, estamos de vuelta. ¿Qué tal, peón? ¿Pudieron ver? ¿Le gustó el material? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bro. ¿Qué hace en la playa, bro? Profe. Sí, ese es el fondo ideal ahora. De vacaciones. Psicológico ahí. ¿eh? Vamos a poner unos paisajes ahí ahora para... Ya viajaste virtual, profe. Sí, ahora las vacaciones son virtuales también. Todo es virtual ahora. ¿no? Los exámenes virtuales, las clases virtuales, las vacaciones virtuales, el trabajo virtual, el sueldo virtual, todo virtual ahora. Ahora no quieran ir a cobrar más ahora por algún trabajo. Todo virtual. Nada de ir a cobrar. Así, uno más te paga, no te paga realmente. Va, te cobaya. Da upeixe ahí, ¿no? Y bueno, en fin, quería consultarle un poco el tema ese de la evaluación diagnóstica. He visto que faltan muchos completar, así que hoy le voy a dejar como actividad todavía eso. ¿verdad? En el video también incluye algunas actividades que quiero que miren ahora la grabación y practiquen con eso. Vean un poco esas pequeñas actividades que le está pidiendo ahí el video último que vimos también. ¿verdad? Y resuelvan eso y envíen como tarea. Yo voy a incluir después la plataforma, la tarea correspondiente y voy a pedirles eso, ya le adelanto entonces. ¿verdad? Entonces ustedes para que desarrollen eso. Y la tarea que les estoy pidiendo que completen esa evaluación diagnóstica les dejé ahí ya. Ya está hace rato ahí. Yo no sé si algunos todavía no están ahí en la plataforma, en el Classroom por ahí, si le ayudan a los compañeros que no están para que ingresen ahí, se registren, vean esa actividad. Un formulario. En Teams, profe. No, en el Classroom está ese. En Classroom. Ah, el que siempre usábamos nomás, ¿verdad? Sí, en el Classroom está, una sala nueva. Ah, Algunos he visto que entonces no están ya. tenemos código. Entonces, los que ya están por ahí le ayudan a los que no están todavía para que se registren. Entonces, para ver ahí un poco, Y no pueden enviar el código, profe. un poco. Ya mira un poco, un ratito. Voy a abrir acá y le voy a mostrar a ver dónde tienen que ingresar. Voy a abrir el Classroom ahí. A ver. Un ratín. Un ratín. Classroom. Classroom de laboratorio, porque hay Classroom de instalaciones también. Este Classroom de laboratorio. Ahí está cargando un ratito. Laboratorio segundo A. Y acá ahí está. Bueno. Y acá otra vez. Voy a compartir. Ahí está. Espero que todos vean. ¿Se ve? Este es el Classroom del segundo A. Sí, profe. Ahí está el código. Ahí tienen que ingresar y ya registrarse. Espero que se registren con su nombre y apellido. No pongan ahí Pikachu o cosas así. ¿verdad? No sé. Si no, yo no voy a saber quién es Pikachu. O sea, tengo que estar preguntando otra vez Pikachu quién es, cosas así. ¿verdad? O Superman, o no sé. Uno pone un nombre raro. Ahora pongan su nombre y apellido y punto. ¿verdad? Así completo como figura en la cédula y ya está. ¿verdad? Eso es lo ideal. Entonces cuando uno ve, ya ve la lista y ve los nombres y no tiene que estar rebuscándose otra vez, entonces queda todo ordenado también.
Si no se desordena todo, ¿verdad? Dan un número y ahí aparece en otro punto de la lista y después cuando se tenga que hacer una planilla ahí se desorienta todo eso, ahí se puede cometer algún error. Entonces no conviene. Bueno, eso es lo que quería. Y vamos un poco acá. Voy a poner acá el enlace, voy a pegar acá por el... Ahí puse. Supuestamente ese es, espero que sea. Bueno, ahí ya entonces todos van a estar atentos para que se pueda. Y ahora finalmente voy a llamar a la lista para cerrar ya el tema. Estén atentos, me avisan cualquier cosa. Si no pueden decir presente, no sé, escriban o algo así. ¿Está bien? Bueno, llamo a Kevin Ariel Allende. Kevin Ariel Victoria Areco Ferreira. Fiorella Abigail Bazán. José María Benítez. Presente. Y al fin, uno. Gabriel Ramón Cabello Presente. Paredes. Juan Mauricio Cáceres. Roberto Ramón Careaga Maidana. Presente. Fabricio Charruf. Rodrigo Colmán. Almudena Coronel Giangreco. Presente. Elías Nicolás Coronel Ocampos. Lucas Omael. Presente. Aureliano Domínguez. Valiente. Presente. Presente. Ezequiel Santino. Luna Camila Fischer. Presente, profe. Tatiana Milagros Gadea Espínola. Presente, profe. Franco Sebastián Galeano. Presente, profe. Micaela Montserrat González. Presente, profe. Gianina Belén Ocampos Jiménez. Presente, profe. Bernardo Jonás Orue Boadilla. Bernardo Ocampos. No, Bernardo Jonás Orue Boadilla. Bernardo. Uy. Romina Montserrat Peralta Báez. Presente, profe. Gerardo Daniel Pérez. Presente, profe. Alexis Fabiani. Riveros Ibáñez. Martín Alejandro. Gian Mateo. Presente, profe. Hugo Fabián Vera. Presente, profe. Carlos Alberto Vera Núñez. Presente, profe. Carlos Emanuel Celaya. Presente, profe. Bueno, voy a hacer un repaso otra vez. Por ahí algunos no pudieron escuchar, no tuvieron Profe, atentos.
o no pueden contestar, no sé. Por ahí no tienen micrófono más. Y ya Profe, repasado. profe Martín salió del colegio. ¿Quién salió del colegio? Martín. 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 ¿Dónde está Martín? Voy a leer un poco lo que tengo acá. Kevin Ariel. No sé, no escribió, no contestó nada. Victoria Areco. Abigail Bazán. Juan Mauricio. Presente, profe. Juan Mauricio Cáceres. ¿Sí? Juan Mauricio Cáceres. Juan Mauricio Cáceres. ¿No? ¿Quién dijo presente recién? Último. Bazán. Fiorella. Abigail, ¿está bien? Fiorella, Abigail. ¿Está bien? Bueno. Fabricio Charruf. Rodrigo Colmán. Elías. Nicolás. Ezequiel Santino. Bernardo Jonás. Presente, Alexis. profe. Bernardo Jonás. Orue. Presente, profe. Bernardo, entonces, ¿sí? Alexis Riveros. No. Martín, ese es el que me dijeron que salió. Sí, profe. Sí, profe. Que se mudó, ¿verdad? Se mudó. Sí, se mudó. Ya, sí, me avisaron. Y bueno, está bien. Va a seguir en colegio técnico. Igual, no hace la calidad del CCP, pero... Bueno. Esta semana espero que terminemos ya nuestras clases virtuales, comencemos las presenciales, ya quiero que hagan práctica ya. Estamos ya todos esperando ya acá para meterle ya práctica, que ustedes están necesitando mucho porque el año pasado no hicieron, así que este año vamos a hacer doble escolaridad, vamos a hacer este año. Así que a full acá, a práctica. Y ¿Verdad? bueno, tratar de aprender. Vamos a Profe, ver. nosotros nos vamos allá en el electrocutado. Vamos a ver si le gusta la práctica o que algunos medio que tienen un trabajo pesado y nada. Sí, es medio finito ahí, si tu mano no es eso que suele lavar cubierto, que suele barrer, que suele repasar y eso, que suele hacer limpieza, que suele cortar el pasto, mira. Y Si no, no sos de para eso, aprender, profe. pende esforzate a la práctica y nada, no depende por acá ni por el alicate. Así que da gusto cuando funciona, pero para hacer funcionar hay que sudar un poco. Ya le aviso luego. Así que a prepararse para sudar. Que venir bien desayunado, bien alimentado para no venir a desmayarse más acá y cuando quieran pelar un cable en Madilla, nada depende por acá y de cable de Madina. Porque individual es la práctica. Así que la historia Y ayuda a vamos a ver. ver qué pasa, profe. La historia ayuda a ver. Cada uno para sí, Dios para todo y nada. Cada uno va a tener su panel, su herramienta, su kit y cada uno va a tener que hacer. ¿Verdad? O sea, lento, rápido, que termine en 15 minutos, que termine en 3, 4 horas, eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero va a ir mejorando, obviamente, ¿verdad? Solamente que al comienzo a alguno le va a costar, ¿verdad? Va a ser con una calidad que tiene que ir mejorando. Y tal vez algunos ya son los medio profesionales lento así por el tema de que la familia le ayuda, ¿verdad? Que tiene esa ventaja, ¿verdad? Y bueno, que venga nomás a demostrar eso y que cree su propia calidad también. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí. Es todo por hoy. Ya les dejo libre para que hagan su actividad. No se olviden, complétenme por favor la prueba diagnóstica. ¿Está bien? Y nos vemos mañana, Dios mediante, con otro video más. Esta mañana no hay clases virtuales, me parece. Ojalá. Dependemos de lo que digan las autoridades. Y si no, bueno, vamos a seguir desarrollando lo que sea teórico que podamos desarrollar y
queda todavía pendiente la práctica. Y si podemos ir a practicar, así que ya venimos ya como para trabajar. ¿Verdad? A full ya. Por ir a ver celular, ya peño un gato pámara, o que no van a terminar la práctica si se ponen a macanear. ¿Verdad? Yo no le voy a estar detrás de cada uno por ese tema, pero si no termina la práctica ya va perdiendo puntos, así que tiene que venir y ya decidirse a trabajar y completar su trabajo, y después si termina su trabajo, entonces ya tiene su recreo adelantado, pero mientras tanto no. ¿Verdad? Acá cuando viene el presencial es para practicar, netamente practicar, así que predispónganse ya a eso, ¿ok? La única forma de salir, profe. la única forma de salir adelante es, ¿verdad? Si no, va a ser todo por foto nomás, el tema aquí por video, ese no es suficiente para alguien que quiera ser un profesional, ya sea que dirija las cosas, o que compra, que venda, o que conozca, que asesore, que diseñe, que proyecte, que presupueste, o que haga un trabajo de campo o un trabajo de oficina, no importa, pero tiene que saber hacer. ¿Verdad? Tiene que demostrarle a la gente que está a su cargo que sabe hacer, o si no la gente se le va a subir todo encima. ¿Verdad? Le van a hacer escuchar toda su silla ahí, le van a dar la silla por el título que tienen, pero le van a sacar otra vez si es que ustedes no demuestran que son capaces de merecer ese lugar. Ese es el tema. ¿Verdad? Con la gente así, y más todavía acá en Paraguay, así. Y en todo el mundo hay que hacer las cosas. Si no, no hay caso. Y bueno, ok, nos vemos. Que tengan un excelente día. Complétenme la prueba diagnóstica, por favor. Yo tengo que hacer un informe de eso, y si se va un informe con menos un punto para cada uno, y bueno, lo lamento, es un menos un punto que le va a perjudicar o le va a beneficiar. Ya depende de ustedes. ¿Ok? Así que éxito para todos. Dale, profe. Dios mediante. Cuídense. Chau, 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 chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.